A ver, la sensación que tengo es que en definitiva le están haciendo un favor. ¿De qué estás hablando, Pessoa? De lo que está hablando todo el mundo. Tengo las pelotas al plato porque está todo el mundo, y cuando digo todo el mundo digo los medios de comunicación. Y también la gente, creo yo, está hablando sobre este coso que fue votado por el 33%. ¿No? Es decir, por un tercio de los que votaron. Esto hay que aclararlo siempre. No es un 33% de la población, ni siquiera del padrón, ¿no? Es un 33% de los que fueron a votar. Ahora hay una especie de campaña. Lo están como denostando y tratando en lo posible de disminuir sus valores. Pero tanto lo hace La Nación Más como, por poner ejemplos, C5N. ¿No? De un lado, tirios y troyanos están tratando de destruir a este tipo. Yo lo que estoy pensando es que todo lo que están argumentando, que está reculando con no sé qué cosa, que ahora no habla más de la dolarización, que bueno, que con el Banco Central no sé qué cosa, está aflojando en un montón de cosas, se le vuelven a reír a este tipito porque está reculando. Y yo creo que va a tener más votos con este recule, que muchos de los del 33% que lo votaron tuvieron cierto miedito. Bueno, pues ahora no hay más miedito, lo van a votar y este tipo, tirando para atrás con algunas locuritas que se le ocurrió como campaña, va a tener más votos todavía. Esto es lo que yo pienso, pero es una tontería. Así que lo voy a llamar a Diego Genú porque él seguro que tiene alguna cosa más que yo en el melón. Dieguito, ¿estás por ahí? Sí, Quique querido, ¿cómo estás? Una alegría escucharte como Bueno, siempre. igualmente de tenerte aquí un ratito. ¿Qué pensás de esta pavada que acabo de largar? No, creo que como siempre, ¿no? Hay una parte de la sociedad que sale en auxilio del vencedor, ¿no? Ah, sí, Lo sí. sabemos, lo hemos visto en otros Sí. casos Ujú. y es probable que se reedite. Eso está pasando a nivel del poder, sin duda, Mm. porque uno ya ve que hay algunos que se están acomodando. En Santa Fe mismo, vos lo habrás visto, que Sí. Perotti, Puyaro, todos diciendo, bueno, si hay un balotaje, Ajá. Milei sin dudar, de Sí, un lado y del otro, porque sorprendió en Santa Fe como en 16 provincias, claro. Milei. Entonces, a nivel del poder, eso que vimos con Perotti y Puyaro, Sí. no hay que minimizarlo, porque si esos son los que se animan, son mucho más los que lo están haciendo, acercándose, Mm, ofreciéndose, mm. predisponiéndose para un eventual gobierno de Milei, Sí, y que no lo dicen, pero lo están trabajando, ¿no? De querusa, podríamos decir, detrás de escena. sí. Y a nivel social, yo creo que también, sin duda, uno puede esperar que Milei tenga más votos, ¿no? ¿Cuántos más votos? Bueno, ahí ya entramos en un terreno incierto, porque como vos decías, bueno, hubo alrededor de 11 millones de personas que no fueron a votar, y Sí, entonces de esos 11 millones de personas que no fueron a votar, hay alrededor de 3 que habitualmente votan o en las últimas elecciones votan. sí. Y bueno, es muy finita la diferencia, ¿no? Entre Milei y los otros. Mm. Ahora, sin duda es el gran ganador, Milei, ya de esta escena. En este punto ya Milei es el gran ganador porque viene gobernando el debate político durante todo el año. Claro. Todos discutimos en torno a lo que Milei quiere o no quiere, Sí, si, sí, si sí. recula o no recula, si es Sí. viable o no es viable, si va a Mm. poder gobernar o no va a poder gobernar. Entonces, este personaje que hace 2 años eh, no había ido nunca a una elección, que simplemente tenía el poder que le daban algunos medios de comunicación, Sí. bueno, su gran manejo de las redes sociales, en 2 años se convirtió en una figura nacional, no solo en una figura nacional, sino que se convirtió en el más votado. Entonces,
Milei ya ganó, podríamos decir, asumiendo el lenguaje de Margarita Stolbizer, yo ya gané, eso Sí, lo puede decir hoy Milei. sí. Mm, Incluso perdiendo ya ganó, porque corrió a todos hacia, no hacia un poquito hacia la derecha, hacia la extrema derecha los corrió a todos, ¿no? claro, claro, claro. No, va a ver, me quedé pensando con respecto a lo de la apertura de esta charleta. ¿Cómo no se dan cuenta? Digo, a lo mejor el que no se da cuenta es Pessoa, pero ¿cómo no se dan cuenta los medios que lo están denostando todo el tiempo, que están laburando para él? ¿Cómo no se dan cuenta? Que la única manera de Y bueno. combatirlo sería ignorarlo. Los medios, por lo menos yo creo los grandes medios, tenemos claro que no contribuyen demasiado al debate político, ¿no? A la construcción política, Sí, sí. a generar alternativas, ¿no? Mm, Van detrás de lo que ellos piensan que les va a dar un puntito más de rating, claro. crean sus propias criaturas y después esas criaturas los terminan devorando. Ujú. Y está buena la imagen que vos dabas, ¿no? Porque La Nación Más, ¿no? Que algunos dicen, o muchos dicen, ese es el canal de Macri. Sí. Bueno, inventaron a Milei, son unos de los que inventaron a Claro, Milei. Y claro. después vieron que el Mm, tipo tenía un poder mm, desmedido y mm. quisieron retroceder. Digo La Nación Más, como podés decir otros Sí, medios, sí. empresarios importantes de la Argentina que durante más de un año, te diría yo, apostaron a que el discurso de Milei funcionara, Mm, derechizara a la sociedad, sí. corriera el debate hacia la derecha, Ujú. y después se dieron cuenta que Milei iba primero en las encuestas, y ahí quisieron recular ellos, decir, Sí. no, bueno, Milei es peligroso, Milei es, Ujú. es impredecible, y ya era tarde, ¿no? Claro. Y si vos mirás desde el lado del peronismo de gobierno, también se hizo lo mismo. Del Ujú. lado del peronismo de gobierno se pensó que Milei le iba a robar unos votitos a Bullrich y que eso iba a convertir al peronismo en una fuerza competitiva, ¿no? Ujú. Todos le dieron de comer Claro. a este monstruo, Sí, ¿no? sí, sí. Y después, cuando quisieron retroceder, ya era tarde, me parece. Mm. Che, se terminó el peronismo, se terminó el kirchnerismo, eh, ha quedado reducido a esto que vemos, o todavía es una fuerza como siempre lo fue, que por ahí se encolumna de nuevo y pácate pasa para adelante. Y bueno, ahora estamos en una instancia decisiva, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo se fue diluyendo, Sí, te diría, se fue diluyendo en el gobierno, ¿no? Porque ajá. si uno mira los años de Macri, los primeros 2 años de Macri, Mm. bueno, hubo una campaña fenomenal contra el kirchnerismo y el kirchnerismo resistió en un rincón del Sí, ring. sí, Y después, sí, bueno, Macri la chocó y Cristina renació, pero porque Macri la chocó. claro. Más allá de que podamos decir, bueno, qué buena jugada fue en su momento la jugada electoral de Cristina, de ponerlo a Alberto, que ya sabemos hoy con el diario del lunes que era una buena jugada electoral y nada Y más. nada más, Pero claro. ese kirchnerismo en la oposición Mm, resistió mm, una prueba de fuego, ¿no? Después de haber gobernado mucho con Macri en la presidencia. Ahora se está diluyendo en el poder. claro. Y ese es el dato, me parece, ¿no? Porque Cristina, Máximo, el kirchnerismo durante 3 años Mm, se dedicaron a cuestionar el ajuste de Guzmán, sí. a cuestionar el rumbo que tomaba el ministro Mm, preferido de Alberto Fernández. Y una vez que lograron voltearlo, o que el tipo se fue, o que el tipo se escapó, lo que vos sí, quieras, se sí, quedaron sin libreto alternativo. claro. Y ahí empezó el kirchnerismo, para mí, acabarse su fosa, Mm, porque se demostró que podía voltear a un ministro o podía hacerle la vida imposible a un ministro, pero no tenía alternativa para eso es, ofrecer. sí. Y Mm, entonces tuvo que acudir a Massa, que ajusta más, que es más amigo del fondo, que claro. devalúa, hace una devaluación, parece el plan del enemigo, o sea, es la partitura Mm, del enemigo, devaluar al día siguiente de una derrota electoral. No hay antecedentes en claro. la historia argentina Eso es. de alguien que haga campaña devaluando a pedido del fondo, Ajá. desde la identidad del peronismo. Entonces Ujú. digo, es muy difícil.
Hay gente que todavía cree, puede ser, pero tenés una inflación. Mirando los números de esta semana de Córdoba nomás, la Sí, sí, inflación de Córdoba 12%. sí. Y si mirás a nivel anual, Mm, la inflación de los alimentos, ujú, 137% en Córdoba, bueno, es lo que tenemos a nivel nacional, un poco más, un poco menos. Y estos números, que cualquiera los siente en el bolsillo, van a impactar en la campaña, van a impactar camino al 22 de octubre. Por eso sí. digo, el kirchnerismo está muy debilitado, Sí. porque tiene como candidato a un ministro de Economía que va a llegar con un 125, 130% de inflación a la hora Ujú, de la elección. Entonces, ujú, si tiene capacidad de resurgir o no, de resucitar o no, yo no estoy en condiciones de decirlo, pero sí te digo que se encontraron una encrucijada, mm, y ellos mismos construyeron esa encrucijada, me parece, la vicepresidenta, Máximo, la ujú, Cámpora, sí, eh, porque no encontraron alternativa, lo corrieron a Guzmán por izquierda y pusieron a un ministro que está a la derecha de Guzmán. claro. Que Mm, me perdonen, ¿no? sí. Pero los datos lo muestran, ¿no? Ujú, La licuación de ingresos, la caída del salario real, sí. está muy claro. Los aumentos de tarifa, digo, la devaluación, digo, son datos muy concretos, Ujú, eh, que atentan contra la historia del kirchnerismo. Es como si estuvieran rifando esa historia. mm, Quizá nos encontramos después del 22 de octubre y hay un aluvión de votos por Massa, y Massa está en el balotaje, o Massa es presidente, y todo esto que yo estoy diciendo, bueno, se, se revelará equivocado, sí. pero Mm, la verdad que todos los movimientos de Cristina del último año, eh, respaldando a un ministro como Massa, bueno, ponen a prueba, ¿no? La mm, capacidad de supervivencia del kirchnerismo, que es una fuerza muy importante para la historia democrática, ¿no? Que lleva 20 años, y yo la veo en crisis como nunca. Pero mm, bueno, habrá que ver el resultado de la elección. Y si en un balotaje, que es creo mm. la apuesta de Massa, de Cristina, hay alguna chance de ganarle a Milei, ¿no? ¿Y Cristina por qué no aparece? ¿Se sabe por qué no aparece? ¿Se están guardando una especie de cartita última preelectoral? Yo creo que no aparece un poco por lo que te estaba diciendo, porque ella sabe que se quedó sin cartas Mm, en el mazo, me parece. sí. Y otro poco creo que está viendo si ella suma o no suma en este momento. Ah, ok. Es lo que está preguntando Sí, puertas adentro. En sí. este momento, Mm, una Cristina protagonista, ¿le suma a Massa, o teniendo en cuenta que todo está tan a la derecha hay que dejarlo a Massa solo, claro. con su discurso, Ujú, ujú, bueno, que no es un discurso demasiado progresista, sino más de centro o de centro derecha, sí. para que él trate de pescar en esa pecera? Me parece que ese es el debate. Yo creo, por lo que estuve averiguando, que Cristina va a aparecer de acá al 22 de octubre, Ujú, acompañando a Massa, pero si aparece, me parece que no va a ser en el modo clase magistral donde ok. Cristina hablaba 1 hora, 2 horas y Sí, la sí. aplaudían, sino que va a ser más bien tratando de mezclarse con la gente Ujú, y acompañando a Massa desde un lugar secundario, importante, por supuesto, porque ujú, es Cristina, sí. pero secundario. Mm. Y la tercera, che, la tercera en esta cordia, no sé si es discordia, la tercera que es la Bullrich desapareció, ¿qué le No, pasó? sí, Bullrich está muy complicada, ¿no? Mm, Como está complicado Massa, ¿no? Pero Bullrich está más complicada porque hizo campaña durante 3 o 4 años planteando una oposición muy dura, sí, corriéndolo a Rodríguez Larreta, diciéndole que era un tibio. Le sirvió para ganarle porque le ganó muy bien a Larreta. claro. Larreta, que, digamos, hizo la inversión más grande de la historia por voto, ¿no? Mm, Nadie gastó tanto por voto sí, como Larreta desde el regreso a la democracia. ujú, Le fue muy mal porque invirtió mucho en publicidad, etcétera. Ahora, a Bullrich le alcanzó para ganar esa interna, pero
yo creo que Bullrich es una de las grandes derrotadas de esta elección, porque apareció un tipo que la hizo quedar a ella como tibia, ella que la iba Mm, de dura, sí, y que todo el tiempo se cansó de vestirse de halcón. Ahora ella se tiene que ubicar en la avenida del medio, que era el lugar que buscaba Massa cuando era antikirchnerista, ¿no? sí, sí, sí. Entonces ahora Bullrich tiene que decir, no, Milei es un extremista, yo puedo representar un centro posible. Y me parece que también que es tarde, ¿no? Para esa estrategia, porque si durante 3 o 4 años te hiciste la dura y resulta que no te creyeron Ujú. que eras dura, sino que el duro es Milei, y él mismo lo dice, ¿no? Es una, es una copia, dice Sí, Milei, es sí. una copia Mm. berreta, Berreta. Bullrich, de Mm, lo que soy yo. sí. Entonces Mm, creo que está en problemas, mm. pero creo que también Massa está en problemas, ¿no? Porque la gente está enojada y apareció este tipito del que vos hablabas. Sí, eh, Se presenta como disruptivo, un tipo que está rodeado de caballo, que reivindica a sí, Menem, sí, que, sí, sí, que sí. dice que Macri no es la casta. Ajá. Entonces se presenta como disruptivo alguien que rescata y mucho de lo que pasó en la historia argentina, que tiene, bueno, como candidata a vicepresidenta a Victoria Villarroel, que reivindica a Videla. Entonces Sí. digo, Mm, no hay tanto de nuevo ni de disruptivo, más vale, es lo mismo de siempre, el tren fantasma, ¿no? Pero claro, recargado. claro, Y claro. sin embargo, ese tipo, por alguna razón, eh, supo canalizar el enojo, no lo supo canalizar la izquierda, no sé por Eso. qué, no lo Ujú, supieron canalizar, no lo pudieron canalizar. ujú. Obviamente el tipo tiene apoyo del poder, lo que vos quieras, pero el enojo se fue hacia la extrema derecha, no se fue hacia una crítica en serio del sistema, sino que yo diría se fue hacia una variante extrema del Claro. propio sistema, ¿no? Claro. Bueno, esto demuestra también nuestro fracaso como sociedad. No es solamente las pequeñas reyertas que puede haber entre los políticos, sino que nuestro fracaso es esto es como la demostración de nuestro fracaso. Porque aparte me da la sensación de que no va a haber, esto por último si querés cerrar, que no va a haber ningún tipo de voto ideológico. Está el voto bronca, está el voto el mal menor, me parece que va a ser así y no hay un voto ideológico. Y no, es el voto que puede ir, yo creo, hacia la izquierda, pero bueno, siempre eh, con una operación que siempre está vigente, de que no hay que votar según lo que uno cree, sino que hay que votar eso, el mal menor, porque Claro, siempre hay algo menor sí, que es peor, que puede ser peor, y mamá mía. lamentablemente sí, ¿no? Sí. Pensábamos que con Macri Mm, se agotaba el mal por venir, y sin embargo, o con mm, Bullrich pensábamos que se agotaba el mal por venir, y aparece Milei y Villarroel, ¿no? sí, sí, Entonces, claro, se complica mucho decir yo voto por lo que realmente creo y no voto por un tipo que no me representa en lo más mínimo. Hace muchos años que viene pasando esto, ¿no? Yo te diría, de 2015 para acá viene pasando esto, ujú, siempre para enfrentarse al, al tren fantasma. claro. Y bueno, Mm, pero mm, estamos al horno, Kik, mm. estamos al horno. Bueno, gracias Diego, te mando abrazo grandote. Abrazo enorme. Chau. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿Lo escuchaste en el desconcierto?